Hola, estamos en comunicación con Julián Pellegrini, él es psicólogo de la UBA y creador del proyecto Squatter. ¿Cómo estás? Te saluda Nar, Néstor, para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Néstor? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, por la onda. Y bueno, arrancamos desde el inicio. ¿Cómo nace el proyecto Squatter? Ya 2008, ya tiene sus años. ¿Cómo nace eso? Tenemos unos anitos, sí. En el 2008 la idea era armar, digamos, yo vengo del campo del arte y de la publicidad, y bueno, me llevé como una desilusión al empezar a conocer otro tipo de costados de la industria, ¿no? Y a empezar a mirar con un ojo crítico todo lo que en un principio nos habían enseñado en la escuela, digamos, eh, y entender que la publicidad no solamente es un instrumento para vender, sino que también es un instrumento que tiene un impacto cultural, un impacto político, un impacto ambiental, un impacto en muchos órdenes que afectan de distintas maneras a la sociedad, ¿no? Entonces, descubrí también que existía el movimiento de la contrapublicidad, que es un movimiento que existe a lo largo de todo el planeta, digamos, en distintos países del mundo hay este tipo de acciones y este tipo de grupos haciendo una suerte de resistencia simbólica, una batalla cultural contra los imperativos de consumo de la publicidad, ¿no? Entonces empecé a indagar un poco en esos movimientos y me di cuenta que profundizaban en este tema desde un lugar más social, más político, de otro tipo de compromisos, y empezando a develar las distintas formas en que este discurso afecta a la sociedad, ¿no? Entonces, la verdad que en aquel momento me quise unir a alguna forma de activismo, de grupo que estuviera haciendo este trabajo y no encontré, así que decidí junto con algunos colegas empezar a crear el movimiento de la contrapublicidad acá en Argentina también, que tenía algunos eh, exponentes que podemos rastrear para atrás, digamos, pero un grupo sistematizado de activaciones sostenidas en el tiempo, digamos, con esa intencionalidad no había. Entonces dijimos, ¿por qué no empezar a generar algo local, ¿no? En ese aspecto. Claro. Entonces así fue como iniciamos las actividades en 2008. Muy bien, muy copado. Sí, porque uno por ahí siempre está la contrahegemonía, la contracultura, pero uno, por lo menos en mi caso, no conocía una organización que le pegue derecho a la contrapublicidad, o sea, el accionar Claro. también, el accionar directo, porque ustedes hacen acciones directas en distintos ámbitos, ¿no? En las cuestiones callejeras, en los afiches, o realizan más actividades. Y en la actualidad, ¿cómo está conformado Squatter, el proyecto? Y claro, la verdad que fue cambiando a lo largo de ya más de 12 años, ¿no? Como es todo, digamos, un proyecto, digamos, ad honorem, de ponerle el hombro, de poner la energía y el tiempo que cada uno dispone, muchas veces va cambiando la forma, ¿no? Hoy en día la idea es, sobre todo, utilizar la conectividad y las redes para justamente hacer redes con otras organizaciones, porque digamos que la publicidad es algo que atraviesa, digamos, a distintos órdenes de la sociedad y afecta, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la salud pública, lo que tiene que ver con el ambiente, lo que tiene que ver con la política. O sea, atraviesa muchos niveles de la sociedad y muchas preocupaciones que los activistas y las activistas tienen. Entonces nuestra idea es vincularnos con distintos grupos de acciones, de luchas sociales, para poder armar proyectos en conjunto, ¿no? Siempre poniendo nuestra mirada o nuestra forma de activar desde lo que son las herramientas que desarrollamos desde la contrapublicidad. Entonces tenemos un grupo de gente con el cual, reducido, digamos, ¿no? Va variando eso, pero en general es un grupito de gente con el cual pensamos ideas, pensamos en los talleres, y después vamos vinculándonos con otras organizaciones para armar proyectos en forma conjunta para poder hacer
tener más fuerza, ¿no? Poder hacer acciones que sean más eh, potentes. Total. Está muy bueno eso, una militancia de la contracultura de la propaganda, ¿no? ¿Y cómo lo ves Claro, en la actualidad? Porque yo pensaba muchas veces, uno a veces cree que no, que por más informado que está o lo que sea, no es influenciable en algunos aspectos con la propaganda o inclusive con la información, ¿no? Y la realidad es que sí. estamos todos bastante jugados con ese tema porque el aparato comunicacional y publicitario es extremo, digamos, es como que ni hablar del Big Data y ni siquiera hablemos de las redes sociales, ¿no? Me refiero a lo clásico, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo clásico se ha desarrollado desde hace más de un siglo hasta esta parte, sirviéndose de todos los avances de la ciencia, del neuromarketing, de la psicología, de la Sí, sociología, también sirviéndose de todos los avances tecnológicos, y se empieza como a imbrincar, ¿no? Todas estas técnicas clásicas, si querés, de propaganda y manipulación de masas con todos los desarrollos digitales y tecnológicos que le aportan, o sea, potencian a un extremo inimaginable la posibilidad de, primero, de conocernos, ¿no? sí, De analizarnos, pero no como el biólogo que va a analizar a un ave o a animales marinos, sino como el cazador, ¿no? Que estudia detalladamente los hábitos, los movimientos de su presa para cazarlos, ¿no? Yo lo veo más en ese sentido, cómo se utiliza la ciencia, la tecnología y distintos desarrollos en función de lograr cada vez más efectividad en la posibilidad de predecir qué vamos a pensar, qué vamos a querer, qué vamos a hacer y la posibilidad de influir en lo que pensamos, en las creencias que tenemos acerca de las cosas, en las opiniones que nos formamos. Bueno, todo eso forma parte de este gigantesco aparato de propaganda o totalmente. sistema de propaganda que domina el mundo y que muchas veces, yo entiendo lo que decís porque tenemos esa perspectiva muchas veces de decir, yo estoy re Sí, avivado sí, todo sí, esto, conmigo sí, no van a poder. sí, 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 Bueno, hay diferentes niveles. Hay una frase que dice, la pregunta no es quién está siendo manipulado, sino en qué medida todos y todas lo estamos siendo, ¿no? Entonces, totalmente. creo que uno de las claves, y esto lo trabajamos en los talleres, para poder salir de esta matrix propaganda, digamos, Sí, es asumir que somos seres potencialmente influenciables, potencialmente manipulables desde el comienzo, ¿no? Quizás al principio por nuestros padres, pero después empiezan a aparecer ya a los poquitos años de vida un montón de aparatos informativos ahí preparados para manipularnos, ¿no? De hecho, en este hay un documental que circuló mucho que se llama El, el dilema de las redes, el una dilema cosa así. sí, el de Netflix, de los creadores de los algoritmos, que hasta ellos mismos se cuestionaban o se sorprendían, como ellos siendo los creadores ya no podían escapar, ya sabían que no podían escapar. Exactamente, imagínate si los mismos creadores de esos Sí, algoritmos sí, sí. destinados a manipularnos no podían escapar de su propia manipulación, imagínate cómo somos carne de cañón. Ahora, en ese documental decía, imagínense que está un niño o una niña de un lado de la pantalla y del otro lado un equipo Sí, de los mejores ingenieros, de los mejores psicólogos, de los mejores tecnólogos ahí apuntando a su cerebro directamente, ¿no? sí, 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 O sea, total. podemos visualizar esa imagen, ¿no? Sí, Eso nos pone en perspectiva de a qué nos estamos enfrentando desde los primeros años de vida. totalmente. Sí, además como sujetos sociales somos así, ¿no? Queremos ese grupo, esa búsqueda del gueto, ¿no? Entonces eso nos hace más vulnerable aún también. Totalmente, sí, 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 sí. sí. En ese mismo documental está bueno una parte donde ellos dicen que nosotros tenemos la idea o la idealización de la inteligencia artificial como el cyborg o como Terminator, ¿no? Y cuando todos nos preguntamos que estamos en peligro de
de que nos maneja la inteligencia artificial y ellos se preguntan, ya estamos siendo manipulados por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es otra cosa, ¿no? Hoy en día pasa por otro lado, pasa por el algoritmo, pasa por la semiología, por la conjunción con el Big Data, y que los tipos saben Claro, más de vos que vos mismo a veces. totalmente. ¿Sabes? Eso que dijiste es una de las claves. Justo ahora, y aprovecho para meter publicidad de la buena, ¿eh? Estamos lanzando un Sí, sí, taller olvídate. que se llama Narrativas Hegemónicas, Propaganda e Influencia. Muy interesante. Y ahí estamos hablando de esto que decías recién, ¿no? De cómo explotan mecanismos automáticos de nuestro cerebro que por más allá de que nosotros los conozcamos, no podemos evitarlos, ¿no? Entonces, mencionamos un poco de qué se tratan estos mecanismos que son explotados por la industria de la propaganda. Y la idea es que, si bien la propaganda y estas técnicas de manipulación potenciadas por los algoritmos, el Big Data y todo esto no van a dejar de existir, si nosotros podemos entender qué son y cómo funcionan, podemos desarrollar armas para poder neutralizar hasta cierto punto la influencia negativa que pueden tener sobre nosotros, sobre nosotras. Totalmente, totalmente. Creo que es esencial y parte de la batalla cultural, ¿no? Si no empezamos a entender ese tipo de cosas, estamos jodidos, porque van 10 pasos adelante. Totalmente, sí. Y esto es, hablamos del mundo de la propaganda, el marketing. Ahora, esto mismo, traspolado a los medios, se potencia 10 veces más. ¿Cómo lo ven Sí, ustedes? Desde el proyecto, cómo atacan esa parte? sí, en principio te consulto, traspolado a los medios, ¿a qué te referís? Me refiero a la tradicionalidad, es decir, la radio, las redes sociales, el diario común, digamos, que Sí, sí, hoy sí, el diario común está digitalizado, la radio ya casi es una conjunción con la televisión y las redes, ya no hay la totalmente. convencionalidad de la radio antigua, ¿no? Sí, lo que se llaman los medios tradicionales y los nuevos medios, que se van Exactamente. combinando, o va a haber una transición de uno hacia otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en realidad nosotros lo analizamos desde el punto de vista político en términos de propaganda. Es decir, propaganda es todo aquello que está destinado toda aquella información que está destinada a ejercer cierta influencia sobre los receptores, ¿no? Y desde ese punto de vista, quiero decir, pensamos que la publicidad puede ser un dispositivo de propaganda, que un diario, un periódico impreso puede ser un dispositivo de propaganda, que del mismo modo un medio digital puede ser también usado como dispositivo de propaganda, en la medida que vehiculiza ciertos valores, ciertas cosmovisiones, ciertas ideas acerca de lo que está ocurriendo, cierta ideología, Total, ¿no? totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, no tratamos simplemente la publicidad como el anuncio comercial, sino que consideramos un término más amplio de lo publicitario, Está ¿no? Lo bien. publicitario son técnicas que utilizan el poder para generar ciertas concepciones hegemónicas acerca de la realidad. Y para eso pueden utilizar distintos dispositivos, ¿no? De vuelta, un diario, una red social, Claro, una película, una serie, claro, etcétera. Todos pueden ser leídos en términos de un dispositivo de propaganda, ¿no? claro. El claro ejemplo convencional es Hollywood, es la muestra Máquina cabal de de eso, ¿no? propaganda. Total, Sí, sí, sí. digamos, ha instalado cosas tan profundas como que Estados Unidos, gracias a Estados Unidos se ganó la Segunda Guerra, ¿no? Digamos, cosas así, que no son pormenores. No son Incluso pormenores. algo, sí, sí, eso, y que quiénes son los buenos y quiénes son los malos, básicamente, Totalmente. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, estamos 100 años de recibir, de generación tras generación, recibir ese mensaje de una manera tan espectacular como lo hace el cine hollywoodense, que nos deja en claro quiénes son los buenos, quiénes Sí, son los que luchan por la libertad y quiénes son los malos y los que hay que destruir, ¿no? sí, 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 totalmente. Además, con la misma volatilidad como a lo Orwell, ¿viste? De un día para el otro te
ahora es bueno y lo que era bueno es malo, ¿no? Sin También, inmutarse. sí, sí, Eh, totalmente. A creo ver, que Saddam Hussein fue un gran aliado norteamericano hasta cierta época y de un momento al otro se transformó en el demonio más grande del planeta Tierra. totalmente, totalmente, totalmente. Creo que a nivel Hollywood la muestra más cabal de eso es Rambo, ¿no? Que te ves las de Rambo que termina con el árabe cuando el anterior Rambo liberaba al árabe del ruso, ¿viste? Es tremendo. Ah, impresionante. Sí, sí, Dice, yo sí, no sé qué total. edad crecí viendo a Rambo, por ejemplo, Claro, y claro, Rock, todo eso, y después me vengo a enterar que es toda propaganda yankee. Aún claro, claro. así, no podía y no puedo dejar de conmoverme con esas películas por el lazo emocional que construyeron al ser proyectadas en mi propia infancia. ¿Entendés? Totalmente, totalmente. Disney hizo mierda cuanto cuento de los hermanos Grimm, pero uno lo sigue viendo con sus hijos, ¿viste? O hija. Claro, Es tremendo. Sí, 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 sí. es una batalla que también tenemos que dar adentro nuestro, ¿no? Sí, sí, total, total. Creo que, para llevarte un poco más a la actualidad, la pandemia ha dejado muy a las claras eso, ¿no? Como, por ejemplo, acá en el inicio de la pandemia había que cuidarse y después como la derecha fue llevando toda esa apertura para que cada vez salgamos más y sus intereses económicos y todo mediante los medios, la propaganda, ¿no? Y como acá nosotros, el anticuarentena es el derechoso que va y vas a Chile y en Chile se está peleando al revés, ¿no? Pineda le conviene que la gente esté adentro porque si no se le complica por el estallido social, digamos, la propaganda en su máxima expresión, ¿no? Y es muy confuso, ¿no? A veces Sí, todo lo que, no sé, este cruce de discursos, sí, 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 sí. cómo se mezclan unos con otros, cómo coinciden en ciertas consignas y en otras absolutamente no. Claro, claro, Incluso, el gran desafío para quienes intentamos construir desde un discurso contrahegemónico, digamos, cómo posicionarnos en esta como marea revuelta, ¿no? De ideas y de consignas claro, sin quedar ligado nunca a la derecha, claro, fascista, sí, antiderechos. ¿No? claro, 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 como esto, como un desafío, cómo volver a posicionarse en un discurso contrahegemónico, pero que eso no te deje pegado a claro, un discurso fascista, claro, ¿entendés? sí, Es bastante difícil la que se armó en términos to- comunicacionales. totalmente. Además, cuando ellos te la venden como la salvación de la patria, como algo político, cuando nada, es político por donde se lo mire, partidario en algunos aspectos, Por eh, supuesto. Sí, total, sí. total. Y muy complejo, porque vos decís, digamos, todo bien, andáis a hacer la marcha, pero tampoco vendas pescado podrido, digamos. Más cuando son 10 Mirta Legrand que están ahí, y al otro día Claro, te la inflan como si fuese. Dale, hijo de puta. El otro día estuvimos, cualquiera que haya ido a una marcha del campo popular sabe que cualquier marcha convoca más que eso, y sin embargo te la inflan como si hubiese sido la toma de la Bastilla, ¿viste? ¿No? Sí, sí. sí, sí. Yo les llamo que son marchas voluminosas más que multitudinarias, porque la inflan con el volumen, pero los medios hegemónicos te la matan. A ver, en este contexto, yo creo que nadie, por lo menos nosotros no tenemos la clave, la posta de lo que está pasando. Sí, A sí, veces nos cuesta mucho tener claridad, ¿viste? Eh, pero lo que sí, sostener la mirada hecha, digo yo, sobre todo lo que anda dando vuelta, porque a nivel informativo, a nivel mediático, quiero decir, sí, sobre sí, todo sí, privados de públicos que construyen sentido común, digamos, tratar de sostener una mirada alerta, una mirada atenta, porque siempre estas construcciones traen algo detrás, ¿no? Chomsky lo llamaba el agujero negro de la propaganda, ¿sí? Decía que era importante tratar de ubicar el agujero negro de la propaganda, que es aquello que no dice, aquello que oculta, aquella información que falta, porque ahí es donde tenemos que también fortalecernos, ¿no? Buscar aquella información que nos puede dar, nos puede posicionar en otro lugar y no siempre en un lugar de espectadores, ¿no? Que estamos esperando a que nos digan cómo son las cosas. claro, Digamos, claro. tenemos una responsabilidad en esta situación
en tanto construcción de ciudadanía, no sé, Claro, en activación comunitaria, de tratar de buscar un poquito también en ese agujero negro de la propaganda, a ver qué encontramos. Por eso digo, yo no digo, che, vamos a encontrar esto o aquello, pero sí atentos que frente a este tipo de comunicación hay agujeros negros sobre los cuales tenemos que indagar, ¿no? totalmente, totalmente. Y de construir y desaprender también, ¿no? Porque hay mucho que como sujetos tenemos que desaprender para recién comenzar a construir, a deconstruirnos un poco, ¿no? A pleno, sí, sí, por eso me parece que la posición del aprendiz es la posición, ¿no? Porque decir, tengo mucho que aprender sobre esto que pienso que ya sé, digamos, ¿no? Claro, claro, tal cual, A veces, tal cual. sí, 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 ampliar hasta el círculo socrático, ¿no? O sea, de que saber qué más que es lo que no sabemos que lo que sabemos en sí, ese círculo de confort que nos sí, achancha. y a la vez, a ver, porque es complicado, esto lo digo para conversar con vos, Sí, sí, sí. pensar con la audiencia, digamos, yo entiendo que algunas, ¿cómo se dice? Algunas certezas tenemos que ir construyendo para poder ir moviéndonos, ¿no? Desde dónde nos vamos a parar, de dónde estamos ubicados, sabiendo que siempre son provisorias, que podemos repensarlas, que podemos reposicionarnos, pero siempre hay que construir de algún lugar, ¿no? Claro, Entonces, bueno, también tratar de tener un posicionamiento político, ideológico, pero abierto y flexible, totalmente. ¿no? Me parece Sí, sí, que es sí, sí. un gran desafío en una época en donde todo lo que hablamos antes, la aparatología de propaganda potenciada por algoritmos y big data, lo que intenta es extremar y polarizar a la opinión pública para que haya guerra imposible permanente, ¿no? Imposible de construir, Claro, imposible de construir en conjunto, quiero decir, ¿no? total. Eh, y esta técnica de la polarización es muy beneficiosa a quienes están en una posición de privilegio en la estructura de poder social. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cómo es el rol de los medios alternativos, los medios contrahegemónicos? Como pata, ¿no? Como pata para dar esa batalla. Yo creo que es fundamental el rol de los medios alternativos, creo que también es un rol que tiene que estar permanentemente, o sea, repensándose, observándose, tratando de definirse y redefinirse, ¿no? Esta es una pregunta medio compleja, no espero que sea abordada todo el punto, pero ¿crees que desde el campo popular y partidos de izquierda, todo, subestimamos eso de la propaganda? Como que hacemos caso omiso, como que no creemos que la propaganda puede influenciar en la masa, como para decir, loco, votaron un Macri, digamos, o actualmente pensar que un Cristina es de izquierda, no sé, para decirlo, para ser amplio en el criterio. ¿Crees que no hay una subestimación? No sé si es subestimar la palabra, pero sí como que todavía la militancia o cierta parte del campo popular no toma eso como una herramienta política desde lo nuevo, ¿no? Desde las nuevas tecnologías, inclusive desde este coso, de decir, hablemosle no al militante, sino al Doña Rosa, como decía Neusta, que en eso la tenía clara, y hay como una falta de hincapié en eso, hagamos un poco de eso. Hagamos propaganda también, que no seamos tan puristas o pensar que somos puristas ideológicamente hablando, porque uno trata de llegar a eso, ¿no? Sí, te entiendo lo que decís, y es para un debate muy Por eso interesante, es para un debate en sí mismo, ¿no? para dar para adentro. Claro, Este, yo creo que la izquierda, a ver, o sea, con lo poco que conozco, sí, quizás sí, sí, sí comprende el poder de la propaganda, quizás puede estar enemistado con algunas, o medio una mirada medio recelosa con algunas técnicas, que son las técnicas apropiadas por el capital claro. y explotadas por el capital, es como decir, esas armas asquerosas que usa el enemigo, ¿no? La Pero, satánica. pero como charlamos con los y las estudiantes cuando estamos en las escuelas y pensamos sobre la publicidad,
es una herramienta comunicacional. Claro, El tema es quién la toma en sus manos, para quién la utiliza y para qué la utiliza, con qué fines. claro. En sí es una herramienta que no es ni buena ni mala, sino que va a cobrar su valor en la medida de que alguien la agarra y con qué finalidad la utiliza, ¿no? Total. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a utilizar esta herramienta. Es una herramienta comunicacional que ha probado ser de la más poderosa que existe. Y creo que, y esa es la base de la contrapublicidad, tenemos que utilizarla para comunicar lo que queremos comunicar y para utilizarla a nuestro favor y en el favor de lo que consideramos que es justo, que es bueno y que por lo que vale la pena luchar, ¿no? Total. Yo lo que he visto en los últimos años es que la propaganda de los partidos de izquierda tenía mucha diferencia con la propaganda, con la publicidad Claro, política, claro. el marketing político, ¿no? Del PRO, por ejemplo, que eran tan, tan publicitarios, tan Sí, Coca-Cola, sí, ¿no? sí, sí, total, total. Creo que es esa la definición, ¿no? Son tan Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Que, que da asco, o Sí, que da sí. Sí, impresión, ¿no? como que relaja un poco, decir. Claro, no voy a poner esos eslóganes tan superficiales, tan banales, con esas. Ok, eso hay que encontrar, me parece, el código, hay que encontrar la forma en que podamos acomodar esas herramientas para promover una mirada, nuestra mirada, Claro, digamos. Ahora, no se queda todo solamente en la propaganda. La propaganda también es un resorte para llevar eh, al encuentro en otros espacios, ¿no? En la calle, en el espacio público, en una asamblea. Entonces, en ese sentido, me parece que vale la pena explorar y utilizar esas herramientas porque pueden ser de mucha, o sea, son de mucha ayuda, ¿no? No rechazarlas de cuajo porque las usa de manera maestra el enemigo, por claro, decirlo así. total. Claro, claro, totalmente, totalmente. Pues si no, igual la van a seguir usando, entonces si no le vemos, es como que digamos, no usamos la computadora, pues también es un... De Microsoft, Claro, claro. exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. Hay algo que dicen los ideólogos de la propaganda nunca va a dejar de existir. Claro, Si asumimos eso, ahora lo que dicen también es que la propaganda, por más que tenga mala prensa esa palabra, no es algo malo. claro, Es un instrumento, es una herramienta, totalmente. ¿sí? El valor se lo va a dar para que la uses, porque, por ejemplo, hace propaganda Macri, hace propaganda Chevron, hacen propaganda todas Claro, estas empresas destructivas, pero también hace propaganda, por decirte, una organización ecológica o ambientalista para promover conciencia en relación a eso, hacen propaganda, eh, incluso un comedor popular, ¿entendés? claro, Para claro, claro, promover claro, claro, totalmente. concientización del barrio. O Claro, sea, la idea es un poco resignificar también esa idea. Por eso, a ver, por eso el capital o los poderes de turno dejaron de usar la palabra propaganda después de la Primera Guerra Mundial. Le pusieron agencias de información, inventaron la palabra relaciones públicas, claro. inventaron la palabra marketing, después publicidad, después Publicidad, claro, de Hollywood, lo que quieras. A ver, claro, usemos los eufemismos que quieran, pero están claro. haciendo referencia a la industria de la propaganda. Totalmente, claro. Resignifiquémosla y ayornémosla a los tiempos, totalmente, totalmente. Y sobre todo quizás a una forma de encararla que no sea quizás más eh, generosa, más amistosa para poder usarla. Sí, totalmente. Yo hace mucho vengo haciendo hincapié que los medios hegemónicos actualmente llevan al dedillo los 11 puntos de la propaganda de Goebbels, ¿no? De los 11 puntos de la propaganda nazi, ¿no? Es más, en estos Sí, días hasta inauguré el premio Goebbels, ¿no? Por todos estos periodistas de los medios hegemónicos, como que es zarpado cómo llevan al dedillo eh, sí, la forma de hacer la propaganda del miente, del invisibilizar, del contagio, de lo llevan. Para mí es obsceno como lo hacen, pero es al detalle, digamos.
y pasa Sí, sí, como si sí. nada, ¿no? Pasa como si ¿Y nada, por qué? Porque funciona. O sea, totalmente, un siglo después siguen probando que funciona. Sobre totalmente. todo para movilizar de manera rápida y efectiva a grandes masas de gente, que eso era para lo que estaba preparado el aparato o el Claro, sistema de propaganda nazi, ¿no? totalmente. Sí, 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 total. ¿Vos A mí, pasado eso, si es que estás elaborando algo, eso del premio Goebbels? Me parece muy, sí, a mí se me ocurrió, todavía no hice una gráfica, algo como para en las redes, pero en el programa, que por ejemplo el que pasó, sí. lo que hice fue darle el premio Goebbels a Leuco, ¿no? Por la forma que Ah, bueno, tiene claro, y por ejemplo para este programa se me ocurrió, o después de analizar varias cuestiones trato de hacer hincapié más que nada en los periodistas, adrede, ¿no? Porque lo hice con esa intención de hacer periodismo. Yo no soy periodista, lo mío es una caradurez comunicacional, pero lo hice con la intención de decir, estos tipos mienten a destajo, son mercenarios operadores, y encima se la sí, dan de grandes. Por ejemplo, el caso que te iba a decir de ahora es Joaquín Morales Solá con la entrevista a Macri, es el claro. ABC, digamos, por donde se lo mire. Y si tendría que analizarlo de la gráfica, por ejemplo, Clarín invisibilizando lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires respecto a Costa Salguero y atacando las tomas que están en Guernica, o digamos, básico, ¿no? O mintiendo con lo de la OMC, viste, que instalaron el tema de que la OMC había dicho que las cuarentenas no servían, cuando en realidad no había estado nada más lejos que eso, digamos, había sido simplemente un asesor de la OMC dando su opinión, dice llanamente, diciendo a mí me parece que es esto, y lo instalaron por todos lados. Bueno, yo la primera nota que vi fue la de Infobae, pero después fue instalado en todos lados, hasta Trump salió a decir eso, cuando no había estado nada más lejos. Además, ese día la OMC había hecho un informe y había aclarado otra vez, decir, no, sí, esto sirve, de hecho es la única herramienta por ahora que tenemos para frenar determinadas fases del contagio. Bueno, Claro. pero bueno, me parece analizarlos desde ese lugar, creo que lo hacen tal cual, ¿no? Sí, me parece genial. Y vos decís caradurez, me parece que ninguna caradurez de tu parte y que caradureces de estos Bueno, yo por... profesionales de la comunicación sí, 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 que son periodistas, claro, de una manera eufemística, me parece, porque para mí son más bien repetidores de un guión corporativo y sí, lo que total, decías vos, en un punto, mercenarios de la claro, información, ¿no? claro, claro. Este, llamarlos periodistas me parece mucho porque realmente hay periodistas que Sí, son olvídate. notables, que son serios en el sentido de cómo realmente se toman el trabajo de investigar, de buscar esto que llamamos los agujeros negros de la Claro, propaganda, de jugarse la vida muchas veces, ¿no? sí, sí, En sí. la producción. Y me parece que esto que vos estás nombrando, que bien están recibiendo ese premio Goebbels, están lejos de lo que sería esa profesión en realidad. Claro, del premio Walsh, que podría ser la antítesis de eso, ¿no? También sería lindo. Sí, claro, también, claro, tal cual. Sí, sin ir más lejos, lo que sucedió hoy con periodistas del sitio del Destape, ¿viste? De Radio del Destape, que fueron denunciados por el tema de espionaje ilegal, ¿viste? Que ellos fueron haciendo investigaciones sobre espionaje ilegal, y la ironía es que Waldo Wolf, el periodista, el diputado este de Cambiemos, diputado nacional, que es el presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa, denunciando a periodistas por hacer periodismo, ¿no? Y días Ah, atrás denunciando a, por ejemplo, Miriam Lewis por el tema de Nodio, ¿viste? Por esta estructura que, sí, que, sí, que, sí. que armó cuando Nodio, en teoría, está bien, todos entendemos el aparato del Estado, pero Nodio no iba a ser ni más ni menos que un chequeado a nivel estatal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con eh, y eso es Yo muy tremendo. no profundicé, leí un poco acerca de cuál era su misión o de qué se trataba el trabajo, me pareció sumamente interesante.
Claro, Después claro. de vuelta, puede ser un instrumento, ¿viste? Quien lo agarre y cómo lo utilice, de eso va a depender el valor que va a ir tomando a nivel social. Exactamente, exactamente. Como todo, ¿no? Como todo lo que es del aparato estatal, ¿no? Depende de quién Claro, esté en el gobierno, es una herramienta buena o mala. Pero en este sí. caso, con una persona como Miriam Lewin al frente, que uno sabe más o menos la trayectoria política y además personal y periodística, ¿no? Y Mm. bueno, estos mismos tipos, 2 días antes, denunciándola a ella por el ataque a la prensa por Nodio, y ahora te Sí. hacen una denuncia a periodistas por hacer periodismo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, o sea, nada, un absurdo por donde se lo mire. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 tremendo. Nada más cuando Clarín es la antítesis de decir la autoridad moral lejos, ¿no? Así que, Claro. pero bueno, son todas estas cosas que a mí por lo menos me movilizan al decir algo, inventar algo para decir, esto de Goebbels se me ocurre de ese lugar, ¿no? Ni más Me ni menos parece, que eso, ¿no? sí, Un golpe de efecto, decir a alguien le tiene que molestar que te den un premio con el nombre de un nazi, como para que, nada, te sientas como bueno. totalmente. Y algo que mientras mencionabas distintos hechos, digo, el tratamiento que hacen sobre la comunidad mapuche en el sur, Total, sí, tan violento, tan injusto y tan ultrajante, y nefasto. eso en Clarín, en La Nación, en Infobae, Infobae, sí, sí, sí. eso se merece el premio Goebbels. También, sí, sí, totalmente. La lucha que dan la comunidad mapuche en el sur, Sí, que sí, los sí. acusan de ocupar territorios cuando es una locura plantearlos de esa manera, Sí, 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 total. ¿No? y como si fueran terroristas. No, de hecho lo dicen, ¿no? Que lo inventaron esa cuestión del Claro. terrorismo. Tan, Y ahí están aplicadas muy, muy bien y de manera muy adrede, digamos, sí, de manera muy deliberada, muchas de estas técnicas de propaganda de Goebbels que estás nombrando. sí, O sea que total. esa cobertura sobre ese tema se merece Se un merece gran, también. un Total. gran premio. Sí, 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 total, total. Y de hace rato, ¿no? Porque no es de ahora. No es de ahora. De, Totalmente. Bueno, Julián, la verdad yo te agradezco el tiempo. También que nos cuentes las redes sociales que están, como si algún compañero o compañera quiere sumarse, si está buscando alguna militancia de esa índole, cómo se puede contactar con ustedes. Repetite lo del bien. taller, muy interesante lo del taller, lo había visto yo el flyer, pero vamos a Sí, darle cabida a eso. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se pueden anotar? el taller ya tuvo 2 ediciones. Te anotás ahí, o sea, en la red social de Instagram pueden encontrar el proyecto. Se llama Proyecto Squatters, se escribe SQUATTERS. Medio difícil, pero si lo buscan ahí en un buscador lo van a enganchar fácilmente. El taller es a la gorra digital, o sea que la idea es que se sumen con lo que puedan. Es válido, la idea es que estemos ahí reunidos y reunidas para pensar por fuera de las redes sociales. La idea es que pensemos, dialoguemos y que también que pasemos a la práctica, porque hacia el final del taller realizamos de manera conjunta, ahí a través de las pantallas, actividades de contrapublicidad también, como para desafiar, digamos, los discursos, las narrativas hegemónicas. Perfecto. ¿Y el próximo CES, para recordar la fecha? El próximo taller va a ser el próximo jueves 22, 22. de 19 a 21, a 21:30. De Así 19 a que 21. Ah, perfecto. sí, Ok. vos también estás invitadísimo, si tienen tiempo y ganas, nos vemos No, ahí está para... muy bueno, le vamos a dar. Además, ahí todavía tenemos una semana para promocionar, así que. Dale, ahí hablamos mucho de la historia de la propaganda, mencionamos a Goebbels, a un montón de personajes Está, de este estilo, así que está. va a estar interesante. Perdón la ignorancia, pero me quedo con esta duda. ¿Squatter por qué? Squatters tiene que ver con un poco una historia personal, porque yo viví un par de años en Europa y Sí. vivía en una comunidad. Squatters es el nombre de una comunidad anarquista, digamos, se les llama así a lo que serían como los ocupas, Ah, está que bien.
lugares como edificios abandonados o fábricas abandonadas y viven en comunidad ahí y lo transforman ese espacio abandonado por el sistema de alguna manera en un espacio de expresión contracultural. Entonces hacen muestras, arte o un montón de ese tipo de actividades para sostenerse y vivir en función de sus propios códigos comunitarios, ¿viste? Entonces, como donde viven se les llama squats, ¿no? Donde viven estos squatters, y tuve la oportunidad de formar parte de esa comunidad un tiempo, y cuando volví me quedó, digamos, ese nombre como muy significativo, Claro, y con ocupar espacios comunicacionales, ¿no? Los espacios dominantes, los espacios hegemónicos, los podemos ocupar y transformar, ¿no? Resignificar en función de otra mirada, ¿no? totalmente, totalmente. Buenísimo, está muy bueno el concepto también Sí. de los anarquistas, de los Kumba. Así que bueno, yo te agradezco, te dejo el micrófono para que te despidas como gustes y sabiendo que el micrófono está siempre abierto para los compañeros del Proyecto Squatter, para lo que Claro. deseen, para lo que quieran publicitar o para cuando tengan proyectos para visibilizar y está la radio siempre a disposición. Bárbaro, muchas gracias, Néstor. Fue un placer, realmente fue una conversación de café para mí, que Sí, podría haber total. tenido en otro lugar con vos, así que la pasé muy bien, te agradezco la invitación, la posibilidad de difusión, y le mando un abrazo, un saludo muy grande a la audiencia, a seguir en las luchas, eh, y bueno, ahí disponible también para que podamos seguir la conversación en otro momento. Sí, totalmente. Yo te agradezco también, gracias. Y la idea es esta, ¿no? Hacer una charla, porque si no Sí, recaemos también en esa cuestión cultural de, viste, del periodista o pseudo periodista y te claro, pregunto, cierro, listo, cerramos, cumplimos los 15, 20 minutos que dice la norma y cada claro. uno se va para su casa, ¿viste? Entonces esto es como, por eso trato de hacerlas amplias y bueno, y estar en una radio donde hacemos eso, esa contrahegemonía, nos permite eso, ¿no? Estas dilaciones de decir, bueno, por lo menos en el caso de mi programa que va dentro de todo tarde, es como que sé cuándo empieza, pero no cuándo termina, entonces me puedo dar esas Ok, dilaciones. Así que yo te muy bien, agradezco te y bueno, agradezco mucho. no, igualmente, te agradezco mucho, Julián, estamos en contacto.